solamente necesito retomar dos temas. Voy a hacerlo ágil. Con esto cerramos, ingenieros, la parte de propagación y seguimos a la parte de líneas. Para poder hablar de líneas de transmisión, necesito ahorita una tarea para poder abordarlo ágil en la siguiente clase. Desde el punto de vista de análisis matemático, hablar de las líneas de transmisión es mucho más sencillo que hablar desde el punto de vista de propagación. En términos de propagación electromagnética, nosotros, ingenieros, tendríamos que imaginar, o no tendríamos, tenemos que imaginar, ¿no? O sea, lo que sucede, porque obviamente no podemos ver el concepto de propagación. O sea, no podemos ver a una onda electromagnética viajando. Sin embargo, ¿sí? Podemos imaginar, podemos simular, pero como a veces no todos tenemos esa capacidad de imaginación, es como más complejo, ¿no? Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista, si lo analizo desde el punto de vista físico, hablar de una línea es mucho más simple, ¿no? Entonces, permítanme, voy a dar paso, voy a hacer dos presentaciones muy ágiles, ¿sí? Y retomo lo que nosotros necesitaríamos saber. La siguiente clase empezamos con líneas, dejaré un ejercicio de raíces imaginarias para poder abordarlo de mejor manera. Iré al concepto de interpretación de la solución de las ecuaciones para una línea de transmisión, ¿sí? Y nos vamos a ir tendidos, muy ágil. La parte conceptual dura desde el punto de vista de propagación, es lo que vamos a ver hasta el día de hoy, ¿no? Dicho lo cual, nosotros habíamos hablado hasta antes de esto en la propagación en un medio sin pérdidas, ¿no? O sea, el concepto de propagación, que es fíjense. Mi onda no se atenúa, ¿ok? Permanece constante y mi campo eléctrico y mi campo magnético están en fase. Ese es el concepto de esto, ¿no? O sea, mi campo eléctrico y mi campo magnético están en fase. Y son, ¿sí? El producto cruz de intensidad de campo eléctrico por intensidad de campo magnético. Y otra cosa que es súper relevante es, porque lo vamos a necesitar, es esto. Mi campo eléctrico, la intensidad de mi campo eléctrico es transversal al eje de propagación. Aquí está. La intensidad de mi campo magnético es transversal al eje de propagación. Y campo eléctrico y magnético son transversales entre sí. E de X y H de Y transversales entre sí, y mi campo eléctrico transversal a mi eje de propagación y mi campo magnético transversal a mi eje de propagación. ¿Sí? Por eso decimos que una onda electromagnética es transversal electromagnética, que sería este concepto que tengo acá. ¿De acuerdo? El concepto de impedancia intrínseca, de longitud de onda, de constante de fase. Un medio sin pérdidas. ¿Qué pasa con un medio con pérdidas, ingenieros? Pues resulta
que desde el punto de vista de qué es realmente lo que quiero transmitir el día de hoy para cerrar esta parte, fíjense. Ahora, ¿se acuerdan de nuestro dibujo inicial, ¿no? O sea, esto que yo tengo aquí, ingenieros, esto que yo tengo aquí es mi corriente de conducción. Cuando nosotros hablamos de espacio libre, ¿sí? Para resolver espacio libre, ¿qué pasa con J? Ah, pues J no existe, ¿de acuerdo? Mi corriente de conducción no existe. Ahora sí, yo digo que en el origen, ¿sí? J para mí existe, J existe, ¿sí? Es decir, el espacio no está libre de cargas. Ahorita me regreso al esquema y lo ponemos. J en el espacio no está libre. ¿Se acuerdan que hicimos un dibujito y que este dibujito decía que yo tenía una fuente y que acá está J, ¿sí? Y la densidad de corriente de conducción eran igual con 0 respecto de este eje, ¿no? ¿Sí? J igual con 0 y ρ igual con 0. Ahorita les pongo el dibujo, nada más para recordar. Ahora, esto y esto son diferentes de 0. Por eso mi corriente de conducción, ¿sí? En este momento, yo digo que acá no está libre. No perdón, sí hay cargas, o sea, no son igual con 0. ¿Qué significa eso? Ah, pues que lo tengo que reescribir como que el rotacional de H va a ser igual a la conductividad por la intensidad de mi campo eléctrico y más epsilon por la derivada parcial de E respecto al tiempo. Recordemos siempre, no lo pierdan de vista, ingenieros, ¿sí? Para que yo pueda analizar propagación electromagnética, la intensidad de mi campo eléctrico tiene que ser analizada como una onda. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que, pues que E, la intensidad de mi campo, déjenme cambiar a plumón, a puntero, ¿sí? Que esto que tengo acá tiene que ser analizado como una onda, que tengo que utilizar el concepto de que mi onda se está moviendo en el espacio, tiempo y espacio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, E por la derivada parcial respecto del tiempo por E a la J omega T es igual a E. Si yo derivo esto con respecto al tiempo, me queda J omega por E a la J omega T. ¿De acuerdo? De aquí, miren. Oh, un segundo, por favor. Déjenme ir por el cargador. Un momento, por favor. Necesito que subas el switch. Okay. Pídeselo a Miguel Ángel. No, porque sí. Muchas gracias. O sea, sí estoy conectada, pero no a los contactos regulados. Porque bajamos el switch.
Gracias, Dani, gracias. Sí. Listo, perdónenme. Bien, entonces, a ver, retomando. Rotacional de H es igual a la conductividad por E más épsilon por la deriva parcial de E respecto al tiempo. ¿Quién es E? ¿Quién es la intensidad de mi campo eléctrico? La defino como una condición inicial, como una onda que se mueve en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, para que yo pueda sustituir la derivada parcial de E respecto del tiempo acá, pues derivo con respecto al tiempo esta E, ¿de acuerdo? Entonces, si E es igual a E por E a la J omega T respecto del tiempo, la derivada parcial de la derivada parcial del tiempo respecto de esto, porque es una constante, sale, es esta solución, ¿no? Entonces sustituyo y reagrupo. Conductividad por E. ¿Quién es E? E por E a la J omega T más épsilon por E por J omega por E a la J omega T, que es el resultado de derivar respecto del tiempo. ¿De acuerdo? Multiplicado por sigma, multiplicado por E. Listo. Entonces, simplemente busco lo que es común, que es esto, lo saco y me queda de esta manera. ¿De acuerdo? Rotacional de H de S por la, que es igual a la conductividad más J omega epsilon por la intensidad de mi campo eléctrico. Para no llevarme muchas letras, solamente para eso, pero yo entiendo o sé que la definición de intensidad de campo eléctrico es esta, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense por favor, ingenieros, o sea, conductividad más J omega epsilon, sí, conductividad más J omega epsilon por intensidad de mi campo eléctrico es igual al rotacional de H. Sí. Un subíndice S significa que estoy utilizando la notación fasorial, porque definí a mi campo eléctrico como un fasor. ¿De acuerdo? Entonces, esto para la ley de Ampère-Maxwell. ¿De acuerdo? Lo mismo tengo que hacer para la ley de inducción de Faraday. ¿Qué es lo que hago? Pues rotacional de E es igual a menos mu, en el entendido de que B es igual a mu por H, ¿verdad? Densidad de campo magnético es igual a la permeabilidad por la intensidad de mi campo magnético. Entonces, intensidad, nuevamente, mi campo magnético tiene que ser definido como fasor para que yo pueda considerarlo una onda, exactamente el mismo procedimiento, porque aquí me dice que la derivada parcial de H respecto al tiempo, como primero para poder sustituir derivo, que es lo que tengo acá, y digo que rotacional de es igual a menos mu de aquí por la derivada de H, que es esto que tengo acá, y lo pongo. Rotacional de E de S es igual a menos J omega mu por H, en el entendido de que H, sí, ingenieros, es E a la J omega T. Fíjense, una cosa que es súper importante, o sea, fasorialmente, en función de notación matemática, ¿sí? Cuando yo utilizo este subíndice S aquí, esta intensidad de mi campo eléctrico y esta intensidad de mi campo magnético están definidas por esta ecuación y por esta otra. Así es como se trabaja en los libros, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la notación que usamos y que Hayek, Sadik, Krauss nos dicen, por obvias razones, yo entiendo que cuando tú tienes un subíndice es porque estás utilizando esta notación. Es simplemente para hacer la aclaración. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, ingenieros? Pues exactamente lo que hemos venido haciendo para poder resolver, ¿de acuerdo? Entonces, tengo rotacional de HDS, rotacional de EDS, fasorial, ¿sí? Voy a trabajar con esta primera ecuación. Acuérdense que aplicamos rotacional del rotacional en un primer término para llegar a la ecuación de onda, rotacional del otro lado para no alterar la ecuación.
acordémonos que el rotacional del rotacional de h de s lo podemos escribir como el gradiente de la divergencia de h menos el laplaciano de h. Esta es una identidad vectorial igual a esto que tengo acá. Entonces, fíjense. Rotacional de E. ¿A quién es igual el rotacional de E? A menos mu por la derivada parcial de h respecto del tiempo. ¿De acuerdo? ¿A quién es igual la divergencia de h? Igual con 0, ¿verdad? Porque decimos que mi campo magnético no diverge, solo rota sobre sí mismo. ¿Sí? Sustituyo rotacional de E, aquí está, menos J omega mu por H. J omega mu por H por veros, ¿sí? Sigma más J omega epsilon, que es lo mismo que tengo acá. Divergencia de H igual con ¿cuánto, ingenieros? Con 0. Reacomodo y digo que esta es mi solución para la ecuación considerando que el medio tiene pérdidas. ¿Cómo identifico que el medio tiene pérdidas? A nivel físico, ¿sí? Digo que J y ρ, J, que es mi corriente de conducción, y ρ, que es mi densidad de carga, en este punto de análisis son diferentes de ¿cuánto, ingenieros? De 0. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un cambio de variable. Conductividad más J omega epsilon. A esto le voy a llamar gamma, ¿sí? A esto que tengo aquí. Entonces, voy a reescribir el laplaciano de h menos gamma cuadrada h igual con 0. Gamma cuadrada es igual a la conductividad más J omega epsilon por J omega mu. ¿Para qué? ¿Qué quiero con esto, ingenieros? ¿Sí? Quiero que ustedes vean que cuando yo hablo de un medio en el espacio libre que no está libre de cargas, lo que va a pasar con la onda, ¿sí? Es que voy a tener, ingenieros, voy a tener atenuación. Mi onda se va a atenuar, ¿sí? Mi onda se va a atenuar. Entonces, ¿qué es la solución de mi ecuación? O sea, gamma va a ser igual a la conductividad más J omega epsilon por J omega mu. Resuelvo para gamma y lo que voy a obtener es la raíz, ¿sí? Una raíz imaginaria. Esta raíz imaginaria, haciendo un poco de álgebra, es a lo que nosotros vamos a llamar constante de propagación o factor, ¿sí? De propagación, dependiendo del libro. Y lo que quiero resaltar es que voy a tener una alfa y una beta. Voy a tener de la solución de esta expresión matemática, voy a tener un número complejo, alfa más j beta. La parte real de la solución me habla de la atenuación y beta, que va a ser mi constante de fase, va a ser la parte imaginaria. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Regreso sobre esta ecuación. Así, fíjense. Mi campo eléctrico, aquí está. Ahora, ingenieros, no va a permanecer constante en función, ¿sí? De Z. ¿Qué va a pasar? Se va a atenuar exponencialmente.
¿Qué es lo que indica, ingenieros? ¿Qué es lo que indica esta atenuación, esta alfa que tengo aquí? E a la menos alfa Z me está diciendo que mi campo eléctrico se atenúa exponencialmente. Observen las ecuaciones. E de X es igual a E de X0 por el coseno de omega T. No tengo un alfa. ¿Sí? Acá no existe alfa. Porque en espacio libre no tengo atenuación. E de X es igual, ¿sí?, a E a la menos alfa Z por el coseno de omega T menos beta Z. Acuérdense que si le quito el subíndice S, lo que introduzco es el factor tiempo. Y H, Y, ¿sí?, de S es igual a E de X0 sobre eta por E a la menos alfa Z por E a la menos J beta Z. ¿De acuerdo? Nuevamente, ingenieros. Aquí tengo un E a la menos alfa Z. Mi onda se atenúa exponencialmente en función de mi eje Z. Pero aparece un teta N. Un teta eta, perdónenme. ¿Sí? Aquí voy a escribir un teta. Eta, teta, o ¿qué significa qué cosa? O teta, eta, ¿sí? ¿Qué significa? Que mi campo eléctrico y mi campo magnético, ingenieros, ya no viajan en fase. ¿De acuerdo? Voy a hacer un intento. Malo. Hasta ahí. Que es donde mejor me salió. Mi campo eléctrico y mi campo magnético no están en fase. ¿Y cómo determino esa fase? Calculando eta teta. ¿De acuerdo? Mi impedancia característica. Ahorita les digo cómo. Lo que significa, ingenieros, ¿sí? Lo que significa. Ahora, que voy a tener la intensidad de mi campo eléctrico y la intensidad de mi campo magnético, el producto cruz de mi onda electromagnética en un medio con pérdidas es la magnitud de mi campo eléctrico al cuadrado sobre eta, pero que se atenúa, fíjense, exponencialmente 2 veces E a la menos 2 alfa Z por el coseno de omega T beta Z por el coseno de omega T menos beta Z menos teta N. Si yo reviso y recuerdo lo que vimos, sí, X al cuadrado sobre eta por el coseno cuadrado de omega T menos beta Z. Observen, aquí no existe atenuación. Mi onda aquí se atenúa exponencialmente 2 veces, es decir, disminuye de manera exponencial en función de la propagación con un medio con pérdidas. ¿Cuándo qué? Cuando la conductividad del medio debe de ser considerada. ¿De acuerdo? Y matemáticamente, ¿sí?, podemos nosotros decir que si quiero conocer la potencia promedio, esta sería mi forma de resolver. ¿De acuerdo? Y aquí está cómo calculo eta. Eta, ingenieros,
nuevamente va a ser un número. Antes, no nuevamente, perdón. Antes era un número real, ¿sí? Para espacio libre, acuérdense, solo tenía yo mu r entre epsilon r, porque estos valores se hacían 1 y entonces obtenía yo el valor, ¿de acuerdo? Pero ahora esto aparece y aparece por la diferencia es que ahora considero la conductividad. Ahora J está presente, ¿sí? Y entonces ya no tengo un número real, ya no tengo 377 ohms, sino que ahora lo que yo estoy diciendo, ingenieros, es que voy a tener de resolver esta expresión, voy a tener una parte real y una parte imaginaria que puedo expresar, por supuesto, en magnitud y fase. Esta fase que tengo aquí, ingenieros, es este teta n. Es este teta n, es como mi campo eléctrico me va a dar este valor, ingenieros, este valor. Cómo mi campo eléctrico y mi campo magnético viajan desfasados entre sí, y si viajan desfasados entre sí, se atenúan como exponencialmente. Esa es la gran diferencia entre las expresiones matemáticas para eta, ¿sí? Para espacio libre, no puedo agarrar el... Bueno, no puedo. Para espacio libre, ¿sí? Aquí. Para espacio libre, este es un número real, 120 pi ohms aproximadamente. Para un medio con pérdidas, mi impedancia no es un número real, es un número complejo que me permitirá calcular la magnitud de la impedancia que va a tener un ángulo, y ese ángulo físicamente lo que significa, lo que me permite visualizar es el desfasamiento entre mi campo eléctrico y mi campo magnético, ¿sí? Y por supuesto, nosotros insistiría en que venimos de nuestro curso, ¿no? O sea, digo que alfa es igual a J beta, ¿sí? Donde alfa es de resolver esta expresión matemática que es mi constante de propagación. Voy a tener, de resolver esto, voy a tener una parte real y voy a tener una parte imaginaria. La parte real me habla de la atenuación de ese valor para alfa, y la parte imaginaria me habla del valor para beta. ¿Sí? Nuevamente, gamma es igual a beta cuando hablo del espacio libre porque alfa es igual con 0. Para un medio con pérdidas, alfa diferente de 0 porque existe sí, mi valor de la conductividad, porque aparece mi valor de la conductividad. ¿De acuerdo? Entonces, concluyendo, tratando de cerrar el tema, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tendría que recordar, no? O sea, fíjense, si quiero representarlo de otra forma, yo puedo decir que el rotacional de H, que es la ley de inducción, perdón, la ley de Ampère-Maxwell, digo que es igual a la corriente de conducción más mi corriente de desplazamiento. ¿De acuerdo? Sí. Corriente de conducción más corriente de desplazamiento, que no es otra cosa que escribirlo, ¿no? O sea, es una manera simplemente de representarlo diferente.
sería esto más J omega epsilon por E. ¿De acuerdo? De lo que hemos venido haciendo. Si yo factorizo E, de aquí me queda conductividad entre J omega epsilon. ¿Qué significa esto? Es esta representación como cuando aparecen las dos corrientes, tanto la de conducción como la de desplazamiento, yo voy a tener un ángulo, ¿sí?, de desfasamiento entre mi campo eléctrico y mi campo magnético que se produce, ¿sí?, porque tengo el factor de conducción, porque aparece sigma y no se hace igual con cero. A este desfasamiento, visto desde el punto de vista de campo eléctrico, le vamos a llamar una tangente de pérdida. ¿Cómo mi campo eléctrico y mi campo magnético están desfasadas? Es una manera diferente en cómo nosotros podemos visualizarlo. ¿De acuerdo? La interpretación de esto que les acabo de decir es esto. Como mi campo eléctrico y mi campo, en el entendido de que voy a poner que esto es H, H el rojo y E el azul, ¿no? Bueno, ya no puedo cambiar de colores ni puedo agarrarlo, perdónenme. H, mi línea roja, y azul, mi línea E. No pude cambiarlo, ¿de acuerdo? En este entendido es esta interpretación de lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo se comporta usualmente, ingenieros, cómo se comportan el análisis de propagación electromagnética? Casi siempre es así. Mi onda se atenúa exponencialmente conforme está viajando a través de diferentes tipos de medios. Bueno, esto es parte de lo que ustedes ya revisaron y listo. Un último tema. Ok. A ver, un segundo, por favor. Denme 2 minutos. Van a apagar van a subir el switch. Van a subir el switch, ingenieros. Y necesito desconectar. Se va a ir el internet. Solo 2 minutos. Regreso con ustedes, ¿de acuerdo? No se preocupe, sí, de acuerdo. Está bien. Sí, voy.
Ok, ¿ven la presentación? Sí, profa. Ok. Pues. Nos faltan 4 personas y listo. Tres. Ok, mientras continúo, espero que se junten sus compañeros, que no tarden. Bien, a ver, aquí es la unión justa, esta es la unión. Sí, veamos. La constante de propagación, ¿sí? En un medio con pérdidas. Pero ahora que voy a llamar un conductor perfecto. ¿Sí? Profa, ya Mándeme. no se ve la presentación. Ah, ya no se ve, perdónenme. Yo no la veo. A ver. Ahí. Ya se ve, Sí, maestra. profa, ya. Ok. El concepto de efecto piel. Y aquí simplemente la importancia, ¿sí? De la conductividad. En este medio, ingenieros, conductividad es el valor que más me interesa, ¿sí? Cuando nosotros analicemos líneas de transmisión de manera ideal, ¿sí? Este valor de la conductividad será muy alto. Cobre, especialmente cobre, ¿sí? Aluminio, oro, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hablar. Pero entonces voy a decir nuevamente, retomo y digo que esta es la expresión matemática para mi constante de propagación. La solución de esta ecuación me dice que es igual a alfa más j beta. ¿Ok? Entonces, si yo digo que la conductividad tiene un valor muy alto, ¿sí? 10 a la 7 para la plata, a la 6 para el oro, ¿sí? Puedo hacer esta aseveración. Conductividad entre omega epsilon es mucho, mucho mayor que 1. Por lo tanto, este 1, ¿sí? Lo puedo despreciar. No figura. O sea, si tengo 10 millones o, ¿sí? O 100 millones menos 1, no lo puedo despreciar, no hace una diferencia. A esto me refiero con esta aseveración que tengo acá, ¿de acuerdo? Entonces, yo digo que gamma es igual a J, simplemente álgebra, entra para poder eliminar términos,
y me queda una expresión como esta. Menos J sigma, que es mi conductividad por la permeabilidad por omega, ¿sí? Es igual a gamma. Si yo escribo menos J como la raíz de 1 menos 90 grados, ¿sí? Con un cis, perdón, 90 grados igual a un cis de 45 grados, puedo escribirlo matemáticamente de esta forma. Lo que estoy haciendo simplemente es reescribir esta J que tengo acá, la pongo de esta manera para poder llegar, ¿sí?, matemáticamente a una conclusión muy importante, que es que para un medio, ingenieros, con características de buen conductor, Dios, con características de buen conductor, ¿sí? Alfa es igual a J beta, ¿sí? Fíjense. Creo que a todos, a la tecnología. Por eso lo escribo, lo multiplico, término a término, me queda de esta manera. Y entonces digo que alfa igual a J beta igual a la raíz de pi por F por mu por sigma. De acuerdo. Si parto de esta definición matemática, digo, ¿sí?, puedo reescribir mi expresión matemática. ¿Se acuerdan a que era igual E de XS? Era igual a E de X0 por E a la menos alfa Z por E a la menos J beta Z. Pero digo que alfa y beta, como son para un medio con características de buen conductor, son iguales. Entonces lo puedo escribir matemáticamente así. Mi onda se atenúa, ¿ok? ¿Sí? Si le quito el concepto de fasor, ¿sí?, es igual. Entra el fasor, que es omega t, menos la raíz de pi f mu sigma z, que es lo que nosotros, que se propaga en la dirección de z, por supuesto. Entonces, quisiera hacer mucho énfasis en esto. Para que nosotros, ingenieros, hablemos de un buen conductor, de una línea de transmisión, la definición de mi campo eléctrico, ¿sí?, lo vamos a escribir de esta manera. E de X es igual a E de X0 por E a la menos, ¿sí?, alfa Z menos beta Z. Aquí está. Pero si alfa es igual a beta, tengo la raíz de pi f mu por sigma, que por supuesto cuando hablamos de la expresión matemática decimos que está en la dirección de z. ¿De acuerdo? Fasorialmente así. Si le quito el concepto fasor, acuérdense que entra el concepto de tiempo. ¿De acuerdo? Por favor. ¿Qué significa? ¿Cuál es la interpretación de esto? Nosotros, ¿sí?, vamos a decir que cuando una onda electromagnética viaja o se propaga, perdón, a través de un medio conductor, ¿sí?, el campo, ¿sí?, cuando es un buen conductor, se va a quedar en la superficie del conductor, ¿sí? Va a viajar a través de la superficie del conductor, no penetra en función de la superficie, que es parte de lo que leyeron ustedes en el capítulo 1 de Nerivela. ¿Sí? Mi campo externo, déjenme hacer un dibujo.
Ay, no entiendo. Aquí está, listo. Si este fuera mi conductor, ¿ok? Y mi onda estuviera viajando, ¿sí? Ingenieros. Después de esto, existiría una atenuación tal, ajá, que tiende a 0. Pero mi campo no penetra a través de este medio. Se queda, voy a considerar que este medio es igual con 0. Z igual con 0. Lo que estaría sucediendo, ingenieros, es que se queda sobre la superficie. Y si yo lo veo, voy a hacer no esta onda, sino una flecha para que sea más fácil para mí. Viaja por la superficie de este conductor. Y parte de esa onda se va a reflejar. ¿Sí? Se queda sobre la superficie de ese buen conductor. Y si hablamos de un medio que no está confinado, que es hasta ahorita lo que estamos viendo, cuando es un buen conductor, lo que va a pasar es que esa onda, parte de la onda, se queda en la superficie, pero parte de esta misma onda se está reflejando. ¿Sí? Bueno, Sí, profa. aquí está nuevamente. Esto es lo que acabamos de escribir. ¿Sí? Alfa y beta, que son iguales. En la superficie donde la frontera es z igual con 0, nosotros podemos decir que es e de x 0 por coseno de omega t, porque esto se hace 1 y esto se hace 1, ¿de acuerdo? Si yo quiero ponerlo en función de j, recuerden que j es igual a e de x por la conductividad, ¿no? Entonces agrego este factor. Es algo que usualmente ven en los libros, solo quise colocarlo. Bueno, hay un concepto que igual nosotros hemos visto en la lectura que hemos hecho y que se refiere, ¿sí? A la disminución, que es este menos, acuérdense que este menos significa que mi onda se atenúa exponencialmente. La onda que se aleja de la fuente se atenúa exponencialmente, ¿no? Pero ahora nosotros hablamos del concepto de Z, ¿sí? Si veo simplemente el despeje de Z, voy a hablar de un concepto que se llama profundidad de penetración o profundidad del efecto piel. Nosotros podemos ver cómo se comporta, ingenieros, ¿sí? Cómo se comporta la onda en función de Z, y dice que tu onda disminuye exponencialmente 1 sobre la raíz de pi por mu por f por sigma, o bien 1 sobre alfa o 1 sobre beta. Y este concepto que yo veo acá, ¿sí? Matemáticamente le llamamos profundidad de penetración o profundidad de efecto piel. Esto que yo tengo aquí, matemáticamente, ingenieros, esto que yo tengo aquí, matemáticamente es algo que voy a usar en el concepto de líneas de transmisión y que quisiera que no se les olvidara. Nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de la propagación en un medio, vamos a decir que queremos en un medio conducido, ¿sí? De líneas. Lo que yo quiero, ingenieros,
es que mi onda en Z igual con 0 aquí se quede aquí, sobre la superficie. Entre más penetra, ¿sí?, la energía al conductor, la atenuación es mayor. ¿De qué depende, ingenieros, esa constante de penetración? Pues depende de la frecuencia y depende del valor de la conductividad. A mayor frecuencia y un mejor conductor, a mayor frecuencia y un mejor conductor, voy a tener una menor penetración en el medio conductor. Lo que quisiera que ustedes vieran y que se llevaran, ¿sí?, es que cuando hablo de la constante de propagación en un medio conductor, usualmente simplemente vemos la fórmula, que la vamos a usar ampliamente, ¿sí? Y que la damos por sentado, pues, o sea, en líneas todo lo damos por sentado. Damos por sentado que ya hablamos de ecuaciones de Maxwell, damos por sentado que sabemos qué sucede de propagación, damos por sentado saber de dónde viene el concepto de constante de propagación. ¿De acuerdo? Este es en un cierro, en un buen conductor, yo deseo que mi condición ideal es que esto no suceda, que no penetre, que se quede sobre la superficie. ¿Y de qué depende que se quede sobre la superficie? De las características del medio y de la frecuencia que yo esté trabajando. Fíjense, mu, permeabilidad del medio, sigma, conductividad del medio y de la frecuencia de operación. A reserva de que vamos a hacer muchos ejercicios al respecto, les digo, ingenieros, que por supuesto, nosotros sabemos que a mayor frecuencia de operación, si tengo frecuencias más altas, mi constante de penetración va a ser menor. ¿Sí? Bien. ¿Listo, ingenieros? Listo, creo. A partir de este punto, ¿sí? A partir de este punto, yo me quedaría con la tranquilidad de decir que mis alumnos saben de propagación, saben de ecuaciones de Maxwell, saben cómo definir una ecuación de onda, ¿sí? Eso es lo que, ese es el deseo, ¿no? Y que cuando hablen de antenas, otra vez, o sea, si ustedes se quieren dedicar a las comunicaciones, esto, ingenieros, es lo que necesitamos saber. Cuando empezamos con antenas, partimos de aquí. Cuando empezamos con líneas, partimos de este hecho. Propagación en buenos conductores, que es lo que me permite establecer la pauta para hablar de manera más ágil en líneas de transmisión. ¿Sí, ingenieros? Les pregunto, ¿dudas? Espero que no. No, profesora, por mi parte todo bien. Muy bien, yo también espero que no, ingenieros. De acuerdísimo, pues
muchas gracias por su tiempo. Voy a pedirles dos cosas. Necesito que revisen su presentación del capítulo 1 y es mi siguiente presentación, capítulo 1. Recuérdenme, por favor, les pedí que revisaran, que hicieran su presentación hasta el 2. ¿Qué? 2.2, creo. Todos. Hasta 2.2. Ah, perfecto. O sea que ya revisaron los ejercicios, ¿verdad? Y Sí, más o menos. 2.2. No. Aquí no hay más o menos, ingenieros. Ok. Es decir, ya revisaron la línea, las ecuaciones, ¿verdad? Perfecto. Ok. 2.3. Vamos a revisar 2.3 y 2.4. ¿De acuerdo? 2.3 y 2.4. Quiero decir una cosa. A ver. Ustedes van a ir adelante de mí. Van a ir adelante de mí. No voy a dejar 2.3 ni 2.4. Voy a dejarle capítulo 1, ¿sí? Y me revisen su presentación para poder hablar en los mismos términos, ustedes y yo. Y ahorita les voy a dejar un ejercicio. Se los voy a subir a la liga. Van a resolver raíces imaginarias por las piedritas. Cada uno de los pasos, no quiero que lo metan a la calculadora ni y que resuelvan. ¿De acuerdo? Voy a dejar 2 ejercicios de una raíz muy simple y quiero que lo hagan, por favor, ingenieros, ¿sí? Va a ser individual y me lo van a entregar el día de mañana. Les voy a dar todo el día, lo van a entregar. Lo voy a usar la siguiente clase. Necesito raíces imaginarias. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a dar la presentación. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a resolver y lo van a en su cuaderno y me lo van a enviar. De acuerdo a el ejercicio que van a hacer, quiero que lo resuelvan en su cuaderno. Cada paso de la solución de una raíz imaginaria necesito que lo tengan absolutamente claro. ¿De acuerdo? Esa es su tarea. Raíces de números complejos. Una raíz imaginaria de un número complejo. Envío y que repasen su presentación del capítulo número 1. ¿Sí, ingenieros? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, ¿Tienes que profa. ser en equipo o individual, profa? Pues mire, yo siempre prefiero que mis alumnos trabajen en equipo, pero este ejercicio se los voy a dejar. Quiero que lo envíen de manera individual, ¿de acuerdo? Casi siempre el trabajo en equipo nos tiene, por concepto, nos debe de dar una mejor comprensión del tema, pero me lo van a entregar en su cuaderno, ¿sí? Completito. Cada paso que van haciendo me lo van a describir y ahora estoy haciendo esto y ahora estoy haciendo lo otro. O sea, cada paso, ¿de acuerdo? De tal suerte que a la hora que yo ponga un ejercicio en clase me lo puedan entregar en tiempo. ¿De acuerdo, ingenieros? Capítulo 1. Sí, profa. Y la solución de una raíz compleja. Muy bien, pues estamos en contacto, ingenieros. Nos vemos la siguiente clase, que es el próximo.
miércoles. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos miércoles 10 de la mañana. Ok, muchas gracias. Oiga, tengo una pregunta, a lo mejor que usted puede saber un poquito más de este tema, maestra. Dígame. ¿Cómo usted qué sabe de que vamos a volver en mayo a clases presenciales, supuestamente? No, ingeniero, no sé. O sea, sé lo mismo que usted de acuerdo a las noticias. Yo dudo que vayamos a volver en mayo, pero al menos no para, quizás para los niveles básicos y medio medio superior quizás, pero yo no creo que para superior, porque en superior ustedes son adultos, ¿no? Y mientras tanto no estén vacunados, yo no veo cómo vaya a suceder esto. ¿De acuerdo? O sea, que me vacunen a mí no los exime del peligro a ustedes. Esa es mi percepción. Habrá que esperar a que las autoridades se manifiesten al respecto. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Esperemos las noticias. Vamos a esperar. Eventualmente entiendo que va a haber notificaciones oficiales. ¿De acuerdo, ingenieros? De acuerdo. Entonces, Ok. que tenga lindo día. Cuídense, igual para ustedes. Cuídense mucho, por Gracias, favor. profa. Hasta Bonito día. luego. Igualmente. Bye. Hasta luego, profesora. Bye.